quiero que se pregunten una cosa. ¿Por qué no vemos jamás a Moisés y a los israelitas en el desierto? Jamás los vemos celebrando Sukkot. Jamás los vemos celebrando Yom HaKippurim. Jamás los vemos celebrando Yom Teruah, Omer Reshit, celebrando Shavuot. La manera en que se celebró el Pesaj en Canaán fue muy distinto a como se celebró en Egipto. No histórica es que el Seder de Pesaj, registrado más antiguo en un texto hecho por un judío, obviamente es el Nuevo Testamento, es Yeshua haciendo un Seder de Pesaj. Yo estoy completamente a favor de que se hagan memoriales de los llamados de santidad, pero de eso a decir que es un mandamiento vigente y que si no lo hacen están pecando, ahí no solo están poniendo cargas a la gente, sino que de hecho están transgrediendo la misma Torah. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a Indagando el Contexto. Como siempre digo, este canal no representa a ninguna denominación religiosa. Tampoco apoyamos a ningún partido político. Solo soy un estudiante más de Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Hacemos exégesis, hacemos hermenéutica, mostramos los temas y al final cada quien sacará sus propias conclusiones. Así es que bueno, mis hermanos, dicho esto, hoy vamos a tocar un tema muy interesante y es sobre los llamados de santidad. Por decir así, podemos entenderlo también como santas convocaciones, no pasa nada, o como se conoce popularmente, las fiestas bíblicas. Me gusta siempre aclarar que tres son fiestas, que es Hamatzot, es Shavuot y es Sukkot. Así es que bueno, dicho esto, muchos hermanos me han preguntado, oiga hermano, ¿qué es lo que debo de hacer en estas fiestas? Hay personas que incluso están un poco afligidas, ¿verdad? Porque no saben lo que se tiene que hacer, porque les han dicho que es un mandamiento que tienen que hacer, que si no lo hacen, bueno, son de alguna manera cortados del pacto del Creador. Vamos a ir a la Escritura y vamos a comprobar cómo eso no es verdad. Y quiero aclarar, yo estoy completamente a favor de que se hagan memoriales de los llamados de santidad, memoriales, conmemoraciones voluntarias, como un memorial. No pasa nada, está bien, hay que hacerlo, es muy bonito, claro que sí, es muy didáctico, pero de eso a decir que es un mandamiento vigente y que si no lo hacen están pecando, ahí no solo están poniendo cargas a la gente, sino que de hecho están transgrediendo la misma Torah. Hay algunas personas que de alguna manera se han generado las ideas de que en este canal estamos en contra de la Torah, porque decimos que no se deben de celebrar las fiestas y cosas por el estilo. Pero no estamos en contra de la Torah, estamos a favor de la Torah, no a favor de las tradiciones. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, cómo los llamados de santidad no pueden ser exigidos como si fueran mandamientos vigentes. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la Escritura dice que para hacer todos esos llamados de santidad tenía que ser dentro de Jerusalén, dentro de Canaán, tenían que llevarse sacrificios, tenían que llevarse ofrendas, tenía que haber levitas, tenían que oficiar los sacerdotes, hijos de Aarón, etcétera, etcétera. Vamos a ver todas las evidencias, no les va a quedar ninguna duda, porque vamos a ver en la Biblia, mis hermanos, cómo los llamados de santidad no pueden ser exigidos como si fueran mandamientos vigentes. Dicho esto, yo sé perfectamente lo que se enseña en algunos movimientos mesiánicos. Yo sé que algunos tienen sus distintas interpretaciones, lo cual yo respeto, ¿verdad? Respecto a la profecía y todo eso. Lo que quiero decir es que sé que algunos piensan que todavía no se cumple Yom HaKippurim, cosas por el estilo, hablando espiritualmente. Eso es respetable, eso está bien, cada quien, bueno, que vaya sacando sus conclusiones. Lo que sí no es verdad es que son mandamientos vigentes y que se tienen que hacer como un mandamiento vigente, por las razones que vamos a ver a continuación. Tengo aquí unos escritos, vamos a leer algunos versículos, mis hermanos,
y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a leer. Antes de empezar a leer, quiero que se pregunten una cosa. ¿Por qué no vemos jamás a Moisés y a los israelitas en el desierto? Jamás los vemos celebrando Sukkot. Jamás los vemos celebrando Yom HaKippurim. Jamás los vemos celebrando Yom Teruah, Omer Reshit, celebrando Shavuot. Díganme un solo texto, hermanos. Lo único que vemos que sí hacían los israelitas era el Pesaj. El Pesaj porque fue instituido en Egipto. Y de hecho, la manera en que se celebró Pesaj en Egipto jamás se volvió a repetir. Es decir, la manera en que se celebró el Pesaj en Canaán fue muy distinto a como se celebró en Egipto. No sé si lo recuerdan, pero bueno, en Egipto tenían que matar al cordero, tenían que pintar en los dinteles de las casas la sangre, tenían que salir en la madrugada, tenían que comer rápido. Bueno, todo eso ya no vemos que se repita en Canaán. Por supuesto, se seguía sacrificando al cordero, panes sin levadura, claro que sí, pero hablo de la manera específica como se observó en Egipto, ya no se volvió a hacer jamás. Es decir, el Pesaj, que fue un mandamiento y para decirlo así, uno de los llamados de santidad, que tenía una carga profética que representa liberación, y a la luz de Cristo entendemos que esa sangre es la sangre de Cristo, pero bueno, creo que eso lo sabemos todos los que creemos en Yeshua, en Jesús. Ya saben, en este canal no nos escandalizamos por los nombres. Así es que bueno, todo esto tenía una carga profética, pero como mandamiento solamente se instituyó en Egipto y solamente eso celebraban en el desierto. No hay ningún otro versículo. Yo invito a quien quiera a que me ponga un solo texto de la Torá. Vayan a Números, vayan a Deuteronomio, vayan a Éxodo. Un solo texto donde diga que Moisés, que diga que ellos celebraron Shavuot, Omer Reshit, que Moisés y los israelitas celebraron Yom Teruah. No hay, mis hermanos. Atención a eso, hay que ponerse pilas. ¿Por qué? Porque todos los llamados de santidad eran para celebrarse dentro de Canaán. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 14 del 23 y 24. Está bien. Dice: y comerás delante de Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim en el lugar que él escoja para hacer habitar ahí su nombre. Atención a este vocabulario. El diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y los primogénitos de tus vacas, tus ovejas, para que aprendas a temer siempre a Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim. Y si el camino es muy largo para que puedas llevarlo, porque está lejos de ti el lugar que Yahvé haya escogido para poner ahí su nombre, atención, entonces lo venderás y traerás el dinero en tu mano e irás al lugar que Yahvé, que Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim haya escogido. Claramente está diciendo que todo lo que tiene que ver con las fiestas, bueno, o los sacrificios que están relacionados con las fiestas, tenían que ser todo en donde habitara el nombre del Creador, donde escogiera el Creador. Más adelante vamos a ver dónde es ese lugar. Dice Deuteronomio capítulo 16, 5 y 6. No podrás sacrificar el Pesaj, atención, en cualquiera de las ciudades que Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim te da, sino en el lugar que Yod-Heh-Vav-Heh tu Elohim escoja para hacer habitar ahí su nombre. Ahí sacrificarás el Pesaj al atardecer, a la puesta del sol, a la hora en que saliste de Egipto. Atención, dice Éxodo 23, 14 al 17. 3 veces en el año me celebrarán la fiesta de los panes sin levadura. Lo harán durante 7 días, comerás pan sin levadura, como yo te mandé en el tiempo señalado del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido del campo el fruto de tu trabajo. 3 veces al año se presentará todo varón delante de Yahvé. ¿Dónde era que se tenían que presentar 3 veces al año? Vamos a ver, mis hermanos. Deuteronomio capítulo 12, 13 y 14.
Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que veas, sino que sea en el lugar que Yahvé tu Elohim escoja de entre las tiendas o de entre las tribus, dice aquí la traducción. Ahí ofrecerás tus holocaustos y ahí harás todo lo que te he mandado. Es decir, dice Deuteronomio 12, 13 y 14, no lo hagas en donde quieras, no hagas el Pesaj en donde se te ocurra, sino que donde el Creador lo ordene. Ojo con eso, mis hermanos. Ahora quiero que veamos en dónde es que habita el nombre del Creador, porque vimos que, bueno, en estos textos de Deuteronomio dice que se tienen que hacer todos esos sacrificios y las fiestas en donde habitara el nombre del Creador, en donde estuviera su nombre. Dice, antes quiero leer Josué 18:1, que dice, toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron ahí el tabernáculo de reunión después que la tierra fue sometida. Lo quise leer para que se entienda que primero había como un tabernáculo, pero después ya fue un templo. Después ya era el templo que levantó Salomón. Ya no era una tienda, sino que después pasó a ser algo más grande, más majestuoso, para que se entienda. Vamos a ver entonces en dónde es que habitaba el nombre del Creador. Dice Primera de Reyes 8, 20 al 29. Yod-Heh-Vav-Heh ha cumplido su palabra que habló, porque me levanté en lugar de mi padre David y me he sentado en el trono de Israel, como Yod-Heh-Vav-Heh había dicho, y he edificado la casa al nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, el Elohim de Israel. Atención, Primera de Reyes 8, 20 al 29 está diciendo que el nombre del Creador habita ¿dónde? En el templo, en el templo. Ahora leemos Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 6, que dice, mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. El nombre está en Jerusalén y está en el templo. Ahí es donde el Creador dice que ahí se tenían que hacer todos estos sacrificios. Y bueno, para seguir corroborando esto, tenemos Números capítulo 15 del 1 al 5. Y dice, habló Yod-Heh-Vav-Heh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra de sus habitaciones que yo les doy, y hagan ofrenda encendida a Yod-Heh-Vav-Heh, holocausto o sacrificio por el cumplimiento de un voto, o en tiempo de fiesta solemne, dicen algunas traducciones, para hacer ofrenda de olor grato a Yod-Heh-Vav-Heh, de vacas, ovejas, y empieza a dar las instrucciones de lo que se tiene que hacer. Lo que nos interesa es el verso 1, que dice, habla Yahvé a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra de sus habitaciones, cuando hayan pasado el Jordán, mis hermanos, cuando entraran a la tierra, es que se tenían que hacer todas esas cosas. La Torá se fue dando en el desierto y se tenían que aplicar al entrar a la tierra de Canaán muchas cosas. Obviamente otras no, pero muchas otras sí, entre ellos los llamados de santidad, los Moadim. Así es que bueno, vamos a leer Deuteronomio 16, 16. 3 veces al año se presentará todo varón tuyo delante de Yod-Heh-Vav-Heh en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Ninguno se presentará delante de Yahvé con las manos vacías. 3 veces al año tenían que ir ¿a dónde? A Jerusalén, mis hermanos, a celebrar los llamados de santidad. En el Nuevo Testamento vemos eso. Juan capítulo 2, 13 y 14 dice, estaba cerca el Pesaj de los judíos y subió Yeshua a Jerusalén. ¿Por qué subió a Jerusalén? Porque ahí se celebraba el Pesaj. Ahí fue de hecho asesinado el Mesías, fue hecho el sacrificio, para que se entienda, siendo él el Pesaj. Dice Lucas capítulo 2, 41 y 42, los padres de Yeshua iban todos los años a Jerusalén en la fiesta del Pesaj. ¿Se entiende, mis hermanos? Tenía que ser en Jerusalén. Juan 7, 2 al 10. Estaba cerca la fiesta de los tabernáculos,
que es en Jerusalén. Y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Y tenemos Hechos capítulo 2, que es un texto muy profético, porque las promesas del Ruach HaKodesh, el derramamiento del Espíritu en la casa de Efraín y la casa de Judá, se da en primer siglo. Ya tenemos un estudio explicando todo esto. La era mesiánica comenzó con la llegada de Yeshua. Ahí empezaron a unificarse. Por ejemplo, podemos ver en el Nuevo Testamento cómo ya estaban de todas las tribus para ese tiempo en Jerusalén. Por eso dice Hechos capítulo 2 que había judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. No es que eran todos de la casa de Judá, no, eran israelitas de diferentes tribus. Entonces aquí llega el día de Pentecostés, dice aquí la traducción, sabemos que es el día de Shavuot. Entonces vemos que aquí llega el Espíritu Santo en Pentecostés, en Shavuot, y se derrama en todos los israelitas que estaban ahí. Tenían que subir a Jerusalén y ahí es donde pasa el derramamiento del Espíritu Santo. Así que entendiendo todo esto, ahora vamos a leer el Seder de Pesaj que enseña Yeshua, porque hay algo muy interesante, mis hermanos. El Seder de Pesaj, la manera en que se celebra el Pesaj, para que se entienda, bueno, lo podemos ver en Éxodo, ¿verdad? Como hay que hacer panes sin levadura, comer las hierbas amargas, tenía que matarse, sacrificarse el cordero sin defecto, derramar la sangre en el suelo, etcétera, etcétera. Pero a partir de ese Seder que vemos registrado en Éxodo, no hay otro registro más antiguo de un Seder de Pesaj que el Nuevo Testamento. Lo vuelvo a repetir. Seder de Pesaj es la liturgia que se tiene que hacer en Pesaj. La liturgia, lo que se tiene que hacer. Bueno, el Seder de Pesaj más antiguo registrado, hecho por un judío, es precisamente el Nuevo Testamento, muchísimo antes que la Mishnah, que el Talmud. Históricamente hablando, objetivamente hablando. Es decir, cualquiera que es historiador sabe perfectamente bien que el primer Seder de Pesaj registrado en la historia por un judío está en el Nuevo Testamento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, hermanos? Muchos incluso quieren subestimar el Nuevo Testamento. Algunos yo he escuchado que dicen, ay, eso que escribió el Nuevo Testamento ya lo sabían muchos judíos y hombres más sabios que están en el Talmud. Y bueno, yo podría argumentar, bueno, históricamente el Seder de Pesaj más antiguo está registrado en el Nuevo Testamento, siendo objetivos. Es decir, siglos antes de que se escribiera el Talmud, al menos un siglo antes de que se empezara a escribir el Talmud, 2 siglos antes. Después con el tiempo se fue desarrollando más y más el Talmud, pero primero fue el Antiguo Testamento. No lo digo como por querer molestar a los antimisioneros, ni mucho menos, para nada, pero sí nos toca aceptar lo que es objetivo, lo que es la verdad. Y la verdad histórica es que el Seder de Pesaj, registrado más antiguo en un texto hecho por un judío, obviamente es el Nuevo Testamento, es Yeshua haciendo un Seder de Pesaj. Ahora quiero que leamos, mis hermanos, Mateo. Vamos a leer Mateo, mis hermanos. Vamos a leer a Juan también y vamos a leer al apóstol Pablo. Porque, bueno, dicho todo esto, todo lo que ya vimos sobre los llamados de santidad, ¿qué hacemos con el Pesaj? Porque el Mesías claramente celebra Pesaj con los discípulos. Quiero que me acompañen, mis hermanos. Y estamos en Mateo 26, 17 al 30. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el Pesaj, los discípulos se acercaron a Yeshua y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos el Seder de Pesaj? Él les dijo, vayan a la ciudad, a casa de un hombre, y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar el Pesaj en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron lo que Yeshua les pidió y prepararon el Seder de Pesaj. Al llegar la noche, Yeshua se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos muy tristes comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿seré yo, soberano?
Yeshua respondió, el que mete la mano en el plato conmigo, ese me va a entregar. Es cierto que el Hijo del Hombre va, como está escrito de él, pero ay de aquel que lo va a entregar. Mejor sería para él no haber nacido. Judas, el que iba a entregarlo, le preguntó, ¿soy yo, Rabí? Yeshua le contestó, tú lo has dicho. O sea, qué fuerte, hay que poner atención a esto. El mismo Judas sabía que Yeshua sabía lo que iba a hacer. Atención a eso, hay veces que incluso la gente hace maldad, aunque sabe que los demás saben que está haciendo maldad. Y aún así su inclinación al mal le gana a la persona y acaba haciendo el mal. Esto es muy interesante. Mientras cenaban, Yeshua tomó el pan y lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó la copa, dio gracias y se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esta es mi sangre que se derrama por muchos para perdonar pecados. Atención a esto, hermanos, dice por muchos, no dice por todo el planeta. ¿Por qué? Porque como dice la Escritura, solo un remanente reconocería al Mesías, solo un remanente sería salvo. Atención a esto. Les aseguro que no volveré a beber de este vino hasta que lo beba de nuevo con ustedes, en el reino de mi Padre. Aquí está hablando de algo sumamente espiritual, ¿no? Como sabemos, el Nuevo Testamento revela que el tabernáculo es celestial y que el Mesías es este sumo sacerdote según la orden de Melquisedec, que ministra un santuario no hecho por manos de hombre, sino por el mismo Creador. Cosas muy celestiales, mis hermanos. Y dice, luego cantaron un himno, un salmo o salmos y salieron al monte de los olivos. Es interesante porque aquí estamos viendo el primer Seder de Pesaj registrado históricamente, después del que vemos, por supuesto, a la salida de Egipto, porque ese es el Seder de Pesaj donde se comían hierbas amargas y todo ese tema, ¿no? Se sacrificaba el cordero, se tenía que comer el cordero y bueno, todo eso era un Seder. Sin embargo, el próximo Seder más antiguo que vemos registrado en un texto histórico es justamente el Seder de Pesaj que está haciendo Yeshua. Aquí vamos a leer ahora Juan y vamos a ver una aparente contradicción. Atención a esto, hermanos, porque en Juan 13, capítulo 13 del verso 1 al 30, dice, antes de la fiesta de Pesaj, Yeshua sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y volver al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo traicionaría, voy a hacer una pausa. Atención, porque leímos que dice que esa cena fue antes de Pesaj, pero en los otros evangelios vemos que dice que fue en Pesaj. Parece una aparente contradicción, pero no es contradicción. En primer siglo ya había una tensión entre los galileos, que bueno, hay muchos, y yo me inclino a esa hipótesis, que eran efraínitas. No es tema para este video, pero la mayoría eran efraínitas. Por supuesto, había también fariseos ahí y de otras tribus, pero la mayoría eran efraínitas. Había tensión entre los galileos, el calendario que usaban ellos y el calendario que se usaba en el templo, que usaba ya el sistema religioso. No es casualidad que en los rollos del Qumran podemos ver muchos textos, incluyendo el libro de los jubileos, que denuncia, también los esenios, que denuncian que para primer siglo, en el periodo intertestamentario, ya se había corrompido el calendario y que el calendario que usaban en el templo no era el bíblico. Sé que lo que voy a decir a algunos les puede sorprender, pero esto está registrado históricamente y hoy en día hay mucha evidencia de eso. El calendario siguiendo la rayita de la luna es un calendario que adoptaron los babilonios de los macedonios y que bueno, con el tiempo fueron ajustando el calendario, incluso dentro de los textos de la literatura rabínica se discute cómo es que se fue transformando este calendario. Por eso se llama hoy en día
el calendario de Gilel. Aún el calendario caraíta sigue este patrón de ese calendario macedonio. Atención a esto. Entonces podemos ver una tensión entre los hebreos de Galilea, los israelitas, y los judíos o judeanos de Judea. Porque, por ejemplo, incluso hay varios textos en el Nuevo Testamento donde dice, y viene la fiesta de los judíos, y está cerca la fiesta de los judeanos. Es como si los apóstoles estuvieran diciendo la fiesta de ellos, no dicen la fiesta del Creador, dicen de los judeanos. Y bueno, tenían que ir porque, bueno, a final de cuentas se tenía que ir al templo, se tenía que hacer el mandamiento, pero ya estaba corrupto. Por eso los esenios se retiraron y se fueron para el monte y dijeron, ahí se ven, porque están transgrediendo los mandamientos. Por eso fue destruido Jerusalén en el año 70. No fue casualidad. No solo por eso, pero por muchas cosas, por la corrupción, porque obviamente mataron al Hijo de Dios, que era parte del plan, ¿verdad? Pero también era parte del plan el juicio, porque el Creador no hace nada sin antes anunciarlo a sus santos los profetas. Y la destrucción de Jerusalén en el año 70 no es algo que no estaba profetizado, porque, repito, el Creador no hace nada sin antes anunciarlo a sus santos los profetas. Entonces el pueblo, al haberse desviado, el templo estaba corrupto, lo vemos con el mismo Yeshua tirando mesas. Entonces sí vemos que había una corrupción. Eso no es tema para debatir. Entonces podemos ver esta contradicción entre calendarios, porque muchos argumentan que, bueno, cuando ven estas contradicciones o aparentes contradicciones en el Nuevo Testamento, en una lectura simple y solo superficial, parecen contradicciones. Pero, hermanos, no es como que ellos eran tan tontos para no haber escrito todos lo mismo, ¿verdad? Tan sencillo como que todos escribían lo mismo. Nos debería llamar la atención que más bien escriben a veces cosas diferentes. ¿Por qué? Porque cada uno también está contando la historia según su percepción. De hecho, en lo que se conoce como evidencias históricas, es algo que confirma que un texto es consistente históricamente. Si 4 personas dan testimonio de un evento y dicen exactamente lo mismo, eso es sospechoso. De hecho, cuando hacen, por ejemplo, un juicio y si traen a 4 testigos, por ejemplo, un choque automovilístico, y 4 personas ven ese choque automovilístico, y si las 4 personas dicen exactamente lo mismo, la policía sospecharía del testimonio. ¿Por qué? Porque no puedes contar exactamente lo mismo. Depende el ángulo, depende tus emociones, depende tus percepciones. Vas a contar en general lo mismo, pero con algunas diferencias. A lo mejor el que estaba a la izquierda alcanzó a ver que uno de los que iban a chocar dio un volantazo y quiso salvar de hacer el accidente. A lo mejor el que estaba en la derecha no vio eso y él en su testimonio dice, por cierto, él no hizo nada para evitar el choque. Pero la otra persona va a decir, no, yo sí vi que dio un volantazo. ¿Significa que la historia no es verdadera? No, sino que cada uno está viendo desde un ángulo diferente el mismo evento. Entonces, en los evangelios pasa lo mismo. Muchas veces vemos distintas percepciones o lenguajes de un mismo evento. Entonces, es por esta razón que vemos esta aparente contradicción, donde algunos dicen que ya era el Pesaj y otros que todavía no, porque había tensión en los calendarios. Pero la cena que está enseñando el Mesías es un Seder de Pesaj. Es un Seder de Pesaj. Dicho esto, voy a leer ahora Juan. Juan capítulo 13 del 1 al 30. Antes de la fiesta de Pesaj, vuelvo a leer, Yeshua sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y volver al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, ya que el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote que lo traicionaría, Yeshua sabía que el Padre le había dado todo en sus manos, que había salido del Creador y que volvería al Creador. Entonces se levantó de la mesa, se quitó el manto, se puso una toalla y echó agua en una jarra para lavar los pies de sus discípulos
Atención a esto, hermanos, esto es un acto de humildad tremendo, porque solo los esclavos hacían eso, los sirvientes. Si tú tenías dinero y llegaba alguien a tu casa, tu sirviente le iba a lavar los pies. En ese tiempo andaban con huaraches y había mucha tierra y es un símbolo de bienvenida, ¿no? Le lava los pies, pues por supuesto al invitado. En este caso, siendo él el rey de reyes, esta es una enseñanza muy profunda, psicológicamente profunda y espiritualmente profunda, porque cuando nosotros apagamos el ego y somos humildes, es cuando realmente empezamos a adquirir sabiduría, conocimiento, es cuando empezamos a controlar mejor nuestras emociones, cuando dejamos que nuestro ego se infle o ni siquiera nos damos cuenta, pero el ego nos tiene dominados, es cuando por supuesto se empieza a endurecer el corazón. Esto es muy profundo y muy bonito, porque dentro de lo que es el Seder de Pesaj, por ejemplo, el lavado de pies no aparece en todos los, evangelios sinópticos, solo aparece, me parece que en Juan, no sé si en otro evangelio más, no lo recuerdo, pero bueno, cada uno está contando el mismo evento, pero desde su percepción o queriendo hacer énfasis en algo muy específico. En este caso, Juan está haciendo énfasis en que le lavó los pies a los discípulos, cosa que es muy interesante porque dentro de los sacrificios de el cordero en el libro de Levítico se tenía que lavar los pies y los intestinos del cordero. Eso tema para otro video, pero es muy interesante porque los intestinos es donde la Torá iba a ser introducida según el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31, del 31 al 33. Bueno, desde antes, ¿no? Se hace pacto también con la humanidad, con el Adán y con la casa de Israel y la casa de Judá, con los gentiles también. Entonces, el nuevo pacto es tener la Torá en las entrañas, querer hacer las cosas por amor, aunque tienes luchas, aunque caes, pero te levantas, pero las cosas las haces por amor, no solo por liturgias o repetición. Entonces es muy interesante que el Mesías está lavando los pies, ¿no? Y sigo leyendo. Echó agua en una jarra para lavar los pies de sus discípulos, comenzó a lavarle los pies y a secarlos con la toalla con la que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro, éste le dijo, Soberano, ¿me vas a lavar acaso tú los pies? Yeshua le contestó, ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero después lo entenderás. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Claro, Pedro no lo hizo de mala intención, sino como diciendo, por favor, ¿cómo crees? Tú eres Yeshua, ¿cómo voy a dejar que me lave los pies? Y fíjense lo que responde Yeshua, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Wow, palabras fuertes. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué no dice, oh, al contrario, mira, Pedro es tan buena gente que no quiere lavarme los pies? No, sino como diciéndole, aún no has entendido de qué se trata mi evangelio. Aún no has entendido a profundidad. Se trata de que yo vine a humillarme a mí mismo. Porque en este canal defendemos, por supuesto, que Yeshua es preexistente. Por supuesto, lo dice el texto de hebreo de la Biblia. Por supuesto, es el Hijo de Dios, que es Ejad, con el mismo Creador. Un ser divino, por supuesto que sí, claro que sí. Entonces, por eso dice la Escritura que Él se humilla a sí mismo, haciéndose semejante a uno de nosotros para compadecerse de nuestras dolencias. Entonces, Él, al humillarse, vino a enseñarnos también a nosotros a humillarnos, y para los que se les haga raro este lenguaje de humillarse, no significa humillarte en el mal sentido, sino ante el Creador, ¿verdad? Ser humildes ante Dios y ante el prójimo, porque, repito, eso nos va haciendo mejores personas. Aquí Yeshua le dice, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Pedro le dijo, entonces no solo los pies, lávame manos y cabeza, lávame todo. Yeshua le dijo, el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies. Si ya te bautizaste, si ya naciste de arriba, no necesitas más que limpiarte los pies. ¿Por qué los pies? Porque los pies, repito, es una representación de humildad. Y dice Yeshua, el que ya está lavado no necesita más que lavarse los pies porque está completamente limpio. Ustedes están limpios, aunque no todos. Ojo, y lo dice por Judas.
Yeshua sabía quién lo iba a traicionar. Por eso dijo, no todos ustedes están limpios. Entonces, sí vemos que Yeshua dice que hagamos una cena, por supuesto, un ceder de Pesaj. Eso sí lo apoyo. Apoyo completamente hacer un ceder de Pesaj. Es incluso lo que ordenó a sus discípulos el Mesías. Por supuesto que sí, es una hermosa tradición. Hay que hacerlo, pero es diferente el ceder de Pesaj, esta enseñanza de Pesaj, pero no todas las demás fiestas como mandamiento. Hay que aprender esto. Porque por supuesto que sí vemos que los discípulos y vemos que Pablo seguían yendo a los llamados de santidad, a las fiestas, sí, mientras estaba el templo de pie, mientras estaban en Jerusalén y estaba de pie el templo. Como dice Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8, el Espíritu Santo da a entender que mientras estuviera de pie el tabernáculo, aún no estaba el acceso libre al lugar santísimo. Tenía que cumplirse esta redención y este juicio que sí pasó a Jerusalén. ¿Por qué? Porque entonces sin templo todo se transpola a lo espiritual. Es muy interesante porque incluso dentro del judaísmo hay algunos como Maimónides que argumentan, ojo, yo no apoyo a Maimónides, solo digo que qué casualidad, que él argumenta que después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, no hay que verlo como negativo, sino como positivo, que significa que todos los sacrificios y todo se elevó a algo espiritual. Es decir, ya no hay templo, entonces los sacrificios son espirituales y el mismo Maimónides, Rambam, que respetan mucho en el judaísmo, él mismo dice que los sacrificios tenían un contexto en la antigüedad, pero que los verdaderos sacrificios son espirituales y que no deben de ser ya animales porque hay un nuevo cambio de conciencia. Eso lo dice el mismo Rambam. Los apóstoles no estaban diciendo algo diferente, estaban diciendo precisamente, el Espíritu Santo nos da a entender que no se necesita templo, que no se necesitan sacrificios, sino que nosotros somos el verdadero templo. Por eso nunca van a ver un solo versículo en el Nuevo Testamento que hable de llevar sacrificios a Jerusalén, que hable de que se van a volver a instituir los sacrificios según la orden levítica. Todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Acaso el Nuevo Testamento está contradiciendo la Torá? No, sino que el texto hebreo de la Torá sí dice que todos esos sacrificios y todas las fiestas, los llamados de santidad, todo, incluyendo la circuncisión, entraban en la categoría de Jucat Olam. Jucat Olam. Jucat Olam quiere decir que eran, para que se entienda, ordenanzas por tiempo indefinido hasta la era mesiánica. Olam es lo que traducen muchas veces como perpetuo o eterno, pero deriva del verbo alam, que significa oculto y no significa ni eterno ni perpetuo, sino un tiempo remoto, incognoscible, que no se conoce, que solo Dios sabe. ¿Se entiende? Entonces, todos los sacrificios animales, la construcción del templo, todo lo que tiene que ver con el templo, era Jucat Olam. Y según el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, él dice que él ya estaba viviendo esos olamim, porque la palabra griega aion, que aparece en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, reemplazó en la Septuaginta la palabra hebrea olam, que traducen como eterno muchas veces, pero no es eterno porque deriva del verbo alam. Por ejemplo, en español, el verbo esconder, yo escondo. No van a poder jamás sacar la palabra eternidad del verbo esconder. Es imposible. La palabra olam para los antiguos representaba algo que tenía que ver con algo incognoscible y después se fue desarrollando esta idea de que tenía que ver con los días del Mesías. Incluso en la tradición rabínica se habla de que los olamim son la era mesiánica. Por eso incluso después se le dio el concepto del olam abá, olam asé, el mundo venidero, el mundo actual. Se le dio este concepto de mundo a la palabra olam, que no tiene que ver con eterno, sino con algo incognoscible, que después se empezó a formular esta idea para que se entienda de que los olam referían a los días del Mesías. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque los llamados de santidad, las fiestas, eran una señal que apuntaba a los días del Mesías que ya comenzaron, que ya vino el Mesías. Por eso la carta a los Hebreos dice que todas esas cosas eran sombras del Mesías.
Y vemos que la carta a los hebreos usa un lenguaje que tiene que ver con un cambio sacerdotal. Por eso, mis hermanos, no es contradicción cuando vemos en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12, si mal no recuerdo, que dice que el pacto levita quedó atrás. No es que esté contradiciendo Números capítulo 25, versículo 13, donde aparece el pacto con Pinjas, el pacto levita, sino que en hebreo dice que ese pacto era un pacto de sacerdocio olam, por un tiempo indefinido. ¿Cuándo es ese tiempo indefinido? Bueno, cuando llega el Mesías se revela que ya habían llegado esos olamim, esos días que referían al Mesías. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hermanos, si no se comprendió muy bien lo que dije, les recomiendo que vean en el canal el video que tenemos explicando sobre el sustantivo olam. Lo voy a dejar en los comentarios, y también sobre el pacto levita y el pacto Melquisedec. Voy a dejar en los comentarios los videos para que profundicen más en el tema. Así es que bueno, entendiendo esto, sí debemos de hacer un Pesaj, por supuesto que sí, porque el mismo Mesías nos lo enseñó. Es muy bonito, claro que sí. Ahora, ¿con qué calendario? Bueno, ya saben que yo respeto el calendario que ustedes usen, porque a ciencia cierta nadie sabe cuál era exactamente el calendario antiguo israelita. Yo uso el calendario de Enoch y tenemos en el canal un video explicando cómo usarlo para el que esté interesado. Dicho esto, ahora vamos a leer Primera de Corintios. Vamos a leer al apóstol Pablo hablando sobre la cena del soberano, pero vamos a ver todo un poco del contexto de Corintios. Dice Primera de Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del soberano lo que también les he enseñado, que el soberano Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, que este es mi cuerpo, que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Obviamente que Pablo no comió con Yeshua, pero él recibió esta tradición. Y bueno, sigue diciendo el 25. Asimismo también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan todo esto las veces que la beban, en memoria de mí. Dice Primera de Corintios 11, 17 al 22. Atención, pero al daros esta recomendación no los alabo, porque no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Primero, cuando se reúnen como iglesia, como eclesía, como quejilá, oigo que hay divisiones entre ustedes. Y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya herejías, haya disensión, para que los que son aprobados sean manifiestos entre ustedes. Cuando se reúnen, no es para comer la cena del soberano, porque al comer cada uno toma su comida antes que el otro, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué acaso no tienen en sus casas qué comer o beber? ¿O menosprecian la congregación del Creador y avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré en esto? En esto no los alabo. Se dice que la iglesia de Corintios era muy corrupta. Entonces imagínense, se juntaban a la cena, pero nada más para atragantarse muchos, para embriagarse. Y como Pablo dice, a veces esas cosas tienen que suceder para que uno vea quién es quién en realidad, porque no todos los que le llaman soberano realmente serán justificados. Hay muchos que son falsos. Y entonces, mis hermanos, ahora leemos Primera de Corintios 11, 27 al 30. Por lo cual cualquiera que comiere este pan o bebiere de la copa del soberano indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del soberano. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del soberano, come y bebe juicio para sí mismo. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Atención a esto, hermanos. Está muy tremendo, porque lo que está diciendo Pablo es, si no están realmente bien en su interior, mejor ni coman de la cena del soberano, porque están comiendo juicio. Así es que hay que examinarnos, hermanos. Si por algo sienten que algo no va muy bien, que digamos, yo diría que mejor se esperen, ¿verdad? El próximo año se purifiquen. Obviamente que no vamos a ser perfectos, porque la Biblia dice que seamos perfectos, pero en griego es una palabra que tiene que ver con íntegros.
ser íntegros. Íntegros sí podemos ser, perfectos no, íntegros sí, pero una cosa es, bueno, tener algunas caídas y una cosa es estar constantemente en un pecado grave, entonces hay que analizarse y entonces mejor no comer de la cena. Pero si sienten que a pesar de sus errores, obviamente que todos tenemos, necesitan o quieren hacer el Pesaj, está bien, háganlo, mis hermanos. Es mi recomendación. Todos somos libres de hacer lo que querramos. ¿Y cómo celebramos el Pesaj? Por supuesto que como enseñó Yeshua. Si me preguntan a mí cuando yo hago Pesaj, no hago lo de las hierbas amargas ni nada por el estilo. Lo que hago es justamente partir pan, la copa de vino. Lo que se debe de hacer es lavar los pies al prójimo y por supuesto decir unos salmos, y por supuesto hacer lo que Yeshua nos enseñó, lo que le enseñó a los discípulos. Claro que sí. Y no pasa nada si alguien quiere hacer las hierbas amargas y todo eso. Todo bien, no pasa nada. Lo único que hay que tener en cuenta, mis hermanos, es que, número uno, no tenemos el calendario verdadero como para exigir a otras personas como mandamiento que lo hagan en el calendario que yo utilizo. Eso tener en cuenta. No escandalizarse, no preocuparse si no tenemos el calendario correcto. Lo hacemos como un memorial y el creador sabe que no es de mala intención que lo hagamos a lo mejor en un calendario incorrecto. Yo respeto el que usan raíces hebreas, yo no sigo eso. Yo respeto el de los rabinos, que básicamente es el mismo de raíces hebreas. Yo utilizo el calendario de Enoch, otras personas utilizan otros calendarios, se respeta. Todo bien, mis hermanos, porque al final de cuentas lo que se está haciendo es un memorial. Lo que sí hay que tener en cuenta es que los demás llamados de santidad, lo que es, por ejemplo, Hamatzot, Omer Reshit, lo que es Shavuot, lo que es Yom Teruah, el día del clamor, Yom HaKippurim, Sukkot, etcétera, etcétera. Todos esos llamados de santidad no se pueden exigir como mandamiento por todas las razones que ya dimos en el video. Y el Pesaj ahora a la luz del Mesías se entiende que es algo que tiene que ver con esta redención espiritual, un sacrificio único y para siempre, un sacrificio divino, mis hermanos, porque ya hicimos algunos videos sobre el tercer templo de Ezequiel, donde algunos argumentan que se va a volver a construir, que va a haber otra vez sacrificios animales. Algunos dicen que en el milenio, otros dicen que en el mundo venidero. Los judíos están replicando el tercer templo, bueno, entre comillas replicando, porque como ya lo explicamos en el video que tenemos en el canal, no lo van a hacer de las dimensiones adecuadas que dice Ezequiel, y de hecho no van a hacer ni sacrificios al parecer, y muchas otras cosas, ¿no? Quien guste puede ver el video en el canal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teología, el entendimiento, los pesharim del Nuevo Testamento es que tanto el templo como los sacrificios, como absolutamente todo lo que tiene que ver con el sistema levítico, eran una figura y sombra para representar cosas netamente espirituales, mis hermanos. Y el Pesaj es un recordatorio de que el Creador no solo nos ha sacado de Egipto, no, sino que nos ha sacado de las tinieblas, mis hermanos. Entonces es lo que yo agradezco al Creador, que nos ha sacado de la ignorancia, de las tinieblas. Y en la celebración de Pesaj yo recomiendo, mis hermanos, si me preguntan a mí, que lo hagan como enseñó Yeshua. Lávense los pies unos con otros, tomen una copa de vino, partan el pan, pueden tener una cena, no pasa nada, claro que sí, incluso comprar un corderito, no pasa nada, carne de cordero, no es pecado. Lo que sí, bueno, la ordenanza de Yeshua es el pan, el vino, lavarse los pies unos con otros, que representa un acto de humildad, y por supuesto recordar que el sacrificio perfecto, vicario de Yeshua, es el verdadero sacrificio que puede traer redención definitiva al corazón del hombre, de la humanidad. No animalitos que por más que se derrame su sangre, solamente eran símbolos, símbolos de algo espiritual. Obviamente, mis hermanos, el Creador va avanzando con el pueblo de Israel y con la humanidad. Y por supuesto que todo en su debido tiempo tenía un significado, un arquetipo, ¿verdad?
tenía un símbolo, una tipología que representaba algo más elevado, obviamente, porque como ya lo dije antes, esta idea de un Salvador que muere y resucita por voluntad del Creador, un Salvador divino, un Mashal, un gobernador, un Nasir, un enviado, un renuevo, un germen bueno, una raíz, la raíz del árbol, esta raíz de este árbol que da vida, esta expiación divina de Yeshua no se compara para nada con los sacrificios de los animalitos que, repito, eran un símbolo, mis hermanos. El Nuevo Testamento es claro, se basa en una teología, en un entendimiento del Antiguo Testamento muy espiritual, que no contradice el Antiguo Testamento. Por supuesto que no, sino que si uno va y empieza a investigar con lupa desde el texto hebreo y sin dogmas, sin juicios preconcebidos, sin disonancias cognitivas, sino que controlándonos a nosotros mismos, porque a veces hay como disonancias y cuando escuchamos algo distinto a lo que nos han contado, como que hacemos cortocircuito. Cuando aprendes a controlar eso y empiezas a profundizar en la Biblia, más bien uno se va dando cuenta, incluso desde el texto hebreo del Tanaj, que la teología, repito, del Nuevo Testamento es muy elevada, es perfecta. El apóstol Pablo era un erudito, los apóstoles y por supuesto que también Yeshua HaMashiach. Esto sé que para muchas personas suena como muy increíble o dicen, eso se lo están copiando a mitologías. Claro que no, ya hemos explicado muchas veces, la Biblia hebrea para los antiguos, en la Biblia hebrea era normal todo eso, para los antiguos, luchaban con gigantes, se abría el mar en dos, fueron sacados los amigos de Daniel del horno de fuego por un ángel, cosas increíbles vemos en el Antiguo Testamento, ya tenemos videos como el que les va a aparecer aquí en pantalla explicando todo eso, ¿no? De cómo el Mesías sí tiene que ser divino, porque no hay otra manera, no hay una manera en que el ser humano se ponga a cuentas con el Creador, bíblicamente hablando, solamente con un sacrificio perfecto, porque el sacrificio del corderito, el sacrificio de los animalitos que oficiaban cada año los sacerdotes, pues cada año estás siempre en un ciclo donde nunca te purificas para siempre o totalmente. Siempre estás en ese ciclo. Incluso el sumo sacerdote tenía que hacer expiación por él mismo con animalitos. Hay gente que sigue esperando eso. Hay gente que saca de contexto las visiones de Ezequiel, que por cierto vamos a estar explicando todo esto en este canal. A lo mejor, de hecho, si estás viendo este video en diferido de cuando salió, probablemente a lo mejor ya tenemos ese video en el canal, donde explicaremos las visiones de Ezequiel, todo lo que representan en el nuevo pacto, refiriéndose al Mesías, y bueno, damos evidencias de cómo todo esto eran representaciones simbólicas, visiones de algo espiritual. Hay dos maneras de ver la Biblia, mis hermanos. Una es muy terrenal y otra es espiritual. Yo soy de los que sí confían en el Nuevo Testamento, confío en la palabra de los profetas, confío en todo ese mundo que la gente llamaría como mitología que aparece en el Antiguo Testamento. Yo sí creo que esas cosas sucedieron. También entiendo que hay muchas parábolas en el Antiguo Testamento, por supuesto que sí, pero también hay que entender que muchas cosas sí fueron reales y que hoy en día en esta era del materialismo, en esta era donde nos meten un chip en la cabeza, ¿no? Que todo es hasta no ver, no creer, ¿verdad? Y la gente cada vez empieza a creer más, no sé, en su celular, ¿verdad? O en su trabajo, o tiene más amor y confianza en cosas materiales o en cosas que pueden palpar, pero lo espiritual lo están dejando de lado, lo están dejando atrás. La gente está empezando a cerrar cada vez más su percepción del mundo espiritual. A modo que cuando uno cuenta estas cosas o cuando vemos en la Biblia que pasan eventos totalmente extraordinarios, la gente piensa que son mitos, que son leyendas. Bueno, los antiguos eran un poco medio tontos, ¿verdad? Ellos no sabían de ciencia como sabemos hoy en día. Estamos muy elevados, somos muy sabios. No. Incluso la gente hoy en día que gobierna el mundo, todas estas personas, todos estos personajes que están tras bambalinas gobernando el mundo, ellos sí siguen adorando a todas esas deidades antiguas, cananeas,
filisteas, etcétera, etcétera. Ellos son súper religiosos y ellos sí siguen adorando a esas entidades y ellos saben que el mundo espiritual es real. Por eso odian tanto a Cristo, a la figura de Yeshua. Por eso no solo hay antimisioneros atacando a Jesús, no. Todo mundo, hasta en las Olimpiadas atacan a Jesús, en los comerciales atacan a Jesús, con la música, Madonna siempre con su simbología, ¿no? Y toda esta élite, siempre atacando la figura de Jesús. Yo solo pregunto, ¿por qué? Si es algo que no es real, si es algo que no existe, si son solo mitos tontos, esta idea de un Mesías redentor, divino, bueno, ¿por qué la élite empeña tanto esfuerzo y pone tanto dinero en tratar de distorsionar la figura de Yeshua, en tratar de burlarse de él? Así es que bueno, perdón que me extendí, me desvié un poquito sacando estas reflexiones que parece que no tiene nada que ver lo que estoy hablando, pero sí tiene que ver. Tiene que ver porque el Mesías es el cumplimiento bíblico de lo que representaba el Cordero de Pesaj. La redención a través de la fe en Yeshua y por supuesto hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento genuino, dejar que acceda el Espíritu Santo a nuestro corazón para poder hacer los mandamientos de una manera orgánica, transformar nuestras vidas, nuestras mentes. Eso, mis hermanos, es parte de lo que es el nuevo pacto, tener la Torá en las entrañas, y eso incluye también los llamados de santidad, vivir sin levadura, vivir sin religiosidad, vivir haciendo sacrificios gratos al Creador, que como dice la Escritura en los Salmos, dice David, me has abierto los oídos, de hecho dice específicamente, sacrificio no quisiste, sino que en lo que más se gozaba el Creador era en la misericordia, en la justicia, en la buena templanza. Y repito, los sacrificios sí los instituyó el Creador, porque en aquel tiempo también todas las culturas hacían sacrificios. Lo único que hacía el Creador era regular esos sacrificios y decir, sí, hagan sacrificios, y de hecho también se comían los sacrificios, algunos no, pero muchos de los sacrificios eran alimento para el pueblo, obviamente. De hecho, se hacía con más honor, ¿verdad? Los sacrificios a como se hace hoy en las fábricas. Pero bueno, estos sacrificios, dice el Creador, sí, permito que se hagan, es más, yo ordeno que se hagan, pero porque tenían un reflejo espiritual más elevado, que sabemos que se cumple en Yeshua HaMashiach. Así es que bueno, mis hermanos, me gustaría que me dijeran qué opinan de todo esto, ¿están de acuerdo, no están de acuerdo? Recuerden, hagan los memoriales, hagan los llamados de santidad como algo voluntario, como algo que quieren hacer, pero que no sea una carga, que nadie se los exija como si fuera mandamiento, porque de hecho estarían torciendo el texto de la Torá y sacándolo de contexto. Así es que bueno, si les gustó este video, dejen un like, mis hermanos, para saber si les gustó. Compartan si creen que puede ser de edificación para alguien más. También, mis hermanos, si alguno no se ha suscrito, les pido que se suscriban. Todo eso ayuda al algoritmo. Les va a aparecer en pantalla unos videos relacionados a este tema. No se los pueden perder. Si el Creador lo permite, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones. Chao, chao.